Es desastrosa la situación que estamos teniendo en Costa Rica. O sea, es el colmo, lo absurdo que se ve las protestas, los grupos de oposición, el movimiento Rescate Nacional, las acciones tomadas por figuras como Celimo Esquivel, como José Miguel Corrales, el papel de la prensa, el papel del gobierno. O sea, nunca había llegado yo a un momento en donde me preocupara más la legitimidad de Costa Rica, la legitimidad en los grupos de oposición, la legitimidad de los políticos. Es que noticias como la que vimos recientemente de que Michael Soto, el ministro de Seguridad, propuso y estableció la idea de que se pusieran civiles dentro de las manifestaciones para que de alguna forma se encontraran nexos con el narcotráfico, como agentes dobles, como infiltrados. Señores, o sea, por favor, estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de un país donde eh, la red del narcotráfico opera de formas casi que lícitas, que no es necesario estar metido en cuestiones de, de logística interna. Además de que vamos a ser sinceros, el narcotráfico ni que fuera tonto. Los grandes carteles, las grandes redes de contactos no se van a prestar para movilizar. Ellos si acaso lo que hacen es movilizar capital, movilizar respaldo, pero... Y lo peor, quizás lo peor, es que sabiendo la situación que tienen, no analizan, por ejemplo, quiénes están dentro del movimiento Rescate Nacional. Porque si tuvieran dos dedos de frente, se darían cuenta de dónde es que se estaba vinculando el narcotráfico. Pero bueno, eso se lo voy a dejar al gobierno para que lo revise. También, vamos a ver, las manifestaciones. Las manifestaciones son justificadas en el sentido de la lucha original, los impuestos. País que no quiere tocar el gasto público, un país que quiere una dependencia excesiva del Fondo Monetario Internacional, que si bien es necesaria, porque me atrevería a decir de que no hay mejor respaldo internacional para la deuda que el Fondo Monetario, porque al menos da un incentivo y no cobra tan caro como otras instituciones financieras o como otros grupos privados de poder, pues lo cierto es que Costa Rica parece que no entiende lo que son las reformas estructurales, los cambios estructurales que tienen que darse. Y es ahí donde está el gran problema. El problema no es pedir prestado, el problema es no querer cambiar las cosas para no tener que estar pidiendo prestado de nuevo. Y, y aquí es donde está lo más duro del caso. Si no tocas el aparato estatal, vas a seguir con la misma situación. Y uno dirá, pero esas son políticas muy liberales, son políticas de promover siempre el clientelismo a las instituciones financieras. No, es la realidad de cómo se comporta la economía, es la realidad de cómo se comportan los sistemas financieros. No es clavar impuestos por clavar impuestos. Así no se sostiene ninguna sociedad. De hecho, hasta las sociedades más avanzadas en este momento, los países del primer mundo, están optando más bien por liberalizar el sistema. ¿Para qué? Para que así se pueda emprender de nuevo y para que se pueda desarrollar el negocio, para que se pueda desarrollar de nuevo el manejo del capital, porque el capital no nace del Estado. Eso es una estupidez. El Estado no es el que pone el dinero, lo ponen generalmente las empresas privadas, lo pone generalmente el mercado y lo determina estructuralmente el negocio internacional. El Estado lo único que puede hacer es verificar que estén los contratos, verificar de que haya un orden y verificar de que no se estén dando explotaciones en algunos casos con los derechos laborales. Ahora bien, con todo esto dicho, ¿por qué está tan mal Costa Rica? Bueno, Costa Rica ha tenido mucha, pero excesiva, eh, estabilidad política. Y esto les va a parecer increíble, pero no es bueno tener tanta estabilidad política. No es bueno tener tantos tiempos positivos, pacíficos. No es bueno tener un país completamente ordenado y sistemático en cada instante. ¿Por qué? Porque esto conlleva a que las personas nos exijan cambios, nos exijan reestructuraciones. Tenemos 4 gobiernos consecutivos con la misma tendencia, ya lo había mencionado en otro video. La socialdemocracia es una teoría de gasto, es una política completamente de gasto, se sostiene mucho el sector público principalmente. Y esto hace que ante un sistema en donde 8 casi de 10 personas trabajan para el sector
privado pues no sea funcional, no sea la forma correcta para aplicar. Y si también se une en la cuestión de lo que se dice popularmente, que el sistema de Hacienda eh, tiene una gestión ineficiente a la hora de los impuestos, que no hay controles sobre qué es zona franca, qué no es zona franca, el tema de las cooperativas, el tema de los monopolios que hay en Costa Rica, pues básicamente tenemos la situación que tenemos. Y va a haber un choque. Y ese choque va a hacer que nos enfrentemos entre diferentes sectores productivos. Y entonces se viene la mediación de la iglesia. Y como ustedes saben, en este momento en Latinoamérica, me atrevería a decir, hay una moda de que la iglesia no puede meterse en los asuntos del Estado. Y eso ya choca con un país donde la mayoría de partidos políticos tienen alguna confesión religiosa inculca en sus bases políticas. Y entonces aparecen figuras como Fabricio Alvarado para pedir cambios y pedir reestructuración y que no se quita Dios de la Constitución. Y bueno, un montón de cuestiones que nos hacen al final enfrentarnos. Y el problema no es lo que dice al final de cuentas Fabricio Alvarado en su discurso. Es más, comparto mucho de lo que dice Fabricio Alvarado, porque son técnicas y acciones que son necesarias que tome el Estado. El problema es que esto se vincula mucho con el populismo. Esto al final de cuentas es un choque en donde diferentes grupos de poder, que ninguno tiene la razón, me atrevería a decir, porque todos van con la misma línea. O sea, nadie se ha puesto a buscar a las verdaderas personas que están al tanto y que entienden cómo está la situación del país, es decir, los que estudian finanzas, los que manejan la economía, los que entienden el sector productivo, los que entienden los negocios internacionales. No, con ellos no dialoguemos. Sindicatos, cooperativas, mujeres, iglesia, sector agrícola, o sea, vamos a ver. Y aclarando, por ejemplo, el último, no es que esté mal el sector agrícola, el problema es que el sector agrícola no es el que responde a la situación internacional, el que responde generalmente es el sector comercial. Si vos te vinculas con el sector agrícola, nada más estás viendo el problema, digamos, interno, no estás viendo el problema internacional. Es más, el sector turismo tiene más validez para un diálogo nacional que estos. Entonces, ¿para qué ese diálogo? Si el presidente está de alguna forma vinculando un grupo que no responde a la situación como tal. Los empresarios, por ejemplo. ¿Cuáles empresarios? Los que se sostienen con el Estado. Los empresarios que promovieron el neoliberalismo en Costa Rica. Y ojo, que el neoliberalismo, hay que dejarlo claro, nada tiene que ver con la liberalización del Estado, con la liberalización del sistema. Tiene que ver con la privatización del mismo Estado, con la burocracia dentro del mismo Estado. Entonces, esa porquería, porque no hay otra palabra para llamarla, de estar generando duopolios, de estar generando tanto trámite, de estar impidiendo el emprendimiento de las personas por tanta burocracia, pues básicamente es lo que tiene al país enfermo, lo tiene mal. Y si lo unimos, que son grupos que se chocan entre sí porque hay factores ideológicos, porque tienen que ver aspectos de derechos laborales, porque tienen que ver en ver cómo saco más tajada del pastel, por ejemplo, que el otro, pues de ahí nos dan esta situación tan interesante de nuestro país, que hasta cierto punto no la merecemos. Hasta cierto punto Costa Rica se merece todo esto que está pasando, principalmente por dos factores. Uno, las elecciones del 2018, donde se hizo un ridículo vinculando temas que son personales sobre decisiones de políticas públicas. La religión no es importante para la política. Los derechos humanos y el matrimonio igualitario, con todo el respeto que se merecen, pero tampoco son vinculantes a la política pública. Para eso, el avance que se tenga en salud, seguridad, empleo, economía y demás harán que se vaya progresando poco a poco con esos temas. Pero bueno, a un grupo de progresistas y un grupo de conservadores se les ocurrió meterse en las decisiones de este país y podrirlo, porque no hay otra palabra para decirlo. Y no me molesta si esto le choca a ciertas personas. Ustedes saben perfectamente que la política no es para asuntos personales. También ahorita quieren vincular el tema del aborto, el del Estado laico y un montón de porquerías que simple y sencillamente no tienen injerencia como tal en las decisiones de las políticas de un país. Es más, me atrevería a decir un caso importante con el tema del aborto, ahora que le están trayendo mucho de moda. Si el sistema de salud colapsa, las personas no van a tener dónde practicar el aborto. Y también, si el sistema de salud colapsa, no va a haber cómo salvar a las personas que quieran intentar tener un aborto. Y también, si el sistema de salud colapsa, básicamente no se va a poder tratar a las personas que no quieran realizarse un aborto. Entonces, al final de cuentas, el problema es el sistema de salud, cómo salvar a la caja, por ejemplo, cómo, o sostenerla hasta cierto punto, cómo sostener el régimen para que tenga una sostenibilidad de pensiones y manejar un sistema de ahorro, cómo emprender, quién va a querer casarse si ni siquiera tiene un trabajo,
¿Quién va a querer tener una familia si ni siquiera tiene un trabajo? ¿Quién va a querer sostener un hogar si ni siquiera puede lucrarse ese hogar? ¿Quién va a querer tener una familia, una estructura, un sustento si ni siquiera podés tener los recursos para sostenerte vos mismo? Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver. Entonces, la seguridad, la salud, el empleo, la infraestructura de este país también hay que ver qué tanto se puede innovar para que vengan más inversores y para que se reduzcan los trámites de movilización, por ejemplo. O sea, no es como que me estoy inventando el agua tibia. O sea, es simple, es simple. Pero a los sectores en este país les interesa simple y sencillamente creer que nos mantengamos en esa estabilidad, en esa porquería de estabilidad. Y uso el término porquería y lo recalco constantemente porque no hay otra palabra para llamar a este sistema de gobierno, a este sistema de oposición, a este sistema político que está mal estructurado y que simple y sencillamente nos está llevando a una caída. Y a una caída única en Centroamérica. Y les voy a explicar por qué. Ya El Salvador está levantando, Nicaragua pronto vienen elecciones y es muy probable que el régimen sandinista caiga, Dios mediante sea así. Guatemala y Honduras han tenido sus situaciones convulsas, pero poco a poco se van levantando, están de alguna forma picándose por lo que hace El Salvador. Eh, Panamá también de alguna forma ha venido saliendo de ese esquema de lo que fue la dictadura de Noriega y poco a poco se va levantando y explotándose principalmente en el sector comercial. Costa Rica no. Costa Rica simple y sencillamente quiere mantener una estructura de status quo donde no modifica nada, ni para bien ni para mal, y entonces básicamente nos condenamos, porque si el que se mantiene en la estabilidad empieza a desactualizarse con el mundo, y si se desactualiza, va para abajo, va para abajo, va para abajo, e inicia esta caída. Inician estas ideotas como la de tener que trabajar casi que como los sandinistas cuando pasaron las represiones en el 2018, eh, que optaban por crear turbas para promover, digamos, un orden del Estado. Bueno, para mí se parece exactamente a lo mismo que vincular, por ejemplo, policías, hacerlos vestirse como civiles, meterlos en las protestas y quién sabe si ellos también estaban siendo parte del desorden. Y entonces uno en los medios de comunicación pues pasa grabando y cree que los manifestantes que están protestando son todos unos locos. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces vean el ridículo que estamos haciendo internacionalmente, el ridículo que hacemos nacionalmente y que personas como un servidor ya estamos cansados. Estamos cansados de esa pésima visión del país y de una legitimidad que es nula, que es absurda. Yo no confío ya en ningún partido político, por lo menos estructuralmente en cómo se ha visto la situación. Le he perdido mucho la fe a ciertos sectores productivos del país, al gobierno ni para qué decirlo, pero también es culpa del político y el partido de turno, y también a la oposición, porque hasta cierto punto la oposición critica y critica, pero ok, señores, y su accionar y su acción de responder, y en dado caso responder con compromiso, porque no hay nada de malo en responder y proponerle al gobierno, total, si este gobierno se hunde, nos hundimos todos, pero que nos quede claro nosotros para el 2022 que porquería de partido no hay que votar, ¿verdad? O sea, creo que eso está más que evidente. Ya hay otras agrupaciones que de alguna forma están haciendo algo interesante, pero como les digo, les perdí la fe. Entonces, aquí más que nada lo que ocupo es desde mi percepción, desde los nuevos caudillos, capaz, o desde los nuevos líderes, para no usar el término caudillo, porque aquí es, en realidad es un término que ha generado culto de personalidad, pero buscar esos nuevos liderazgos y esas personas que quieran en realidad proponer y que se vincule específicamente a lo que es la política. Sin más que decir, me despido. Buen día.